Atención a todas las radioemisoras que integran la cadena de radiodifusión de las Fuerzas Armadas. Para conocimiento de la opinión pública de Santiago, se transmite el siguiente comunicado. Desde las 10:30 horas se ha requerido rendición de Salvador Allende y ante la negativa de este se inició ataque aéreo y terrestre contra la moneda. Con esta acción se persigue evitar derramamiento de sangre. A pesar de que yo tenía corta edad cuando fue el golpe de Estado, tengo muy clara memoria de eso, del día mismo incluso. La visión para mí de mis profesores saliendo con las manos arriba desde el colegio fue una situación súper fuerte. Creo que eso marcó mucho mi futuro, marcó seguramente mi preadolescencia, mi adolescencia. Yo estaba estudiando, estaba en el liceo de niñas, en cuarto medio, precisamente. Y bueno, es un día como uno piensa que puede ser cualquier día, pero la verdad es que de todas maneras uno ya tenía antecedentes de qué es lo que venía. Yo militaba en la Juventud Comunista, por lo tanto tenía conocimientos políticos, sabía qué es lo que estaba pasando en ese momento, ese año particular de gobierno de la Unidad Popular. El 73, particularmente el día del golpe, yo estaba en Punta Arenas, pero estaba de paso porque yo en esa época estudiaba en la Universidad Católica de Santiago música. A mí me tocó el golpe de Estado, yo tenía 11 años, pero en ese tiempo con una gran conciencia de lo que sucedía y con una familia en torno que me formó en lo que estaba sucediendo. Estamos hablando de Magallanes, estamos hablando de Punta Arenas. Y Punta Arenas es una ciudad sitiada. Esta es una región militar austral. Acá es la única región donde hay un bando único. El 73 en Chile hubieron 2 juntas militares de gobierno, la de Santiago y la de Punta Arenas. Y además por algo trajeron, digamos, a los dirigentes, a los ministros del presidente Allende Dawson. Del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces, ni las famas extranjeras. Creo que a mí me marcó profundamente el golpe de Estado. Eso fue algo que me marcó grandemente. Y de ahí la curiosidad de conocer más cosas y como obviamente yo me moví en un entorno de izquierda, obviamente los músicos que llegaron a mí fueron ellos. La Violeta, Víctor, Quilapayún, Inti Illimani, los Amerindios. Cuando yo escuché la cantata Santa María, para mí fue una revelación impactante. O cuando yo escuché el disco La Población de Víctor Jara, fue algo que me llegó tan adentro. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo. Cuando fue el golpe de Estado, eso todo se murió. O sea, toda esa música de Víctor Jara, de la Isabel Parra, la Violeta, todo eso desapareció. De todas las radios, no solo de la Radio Ibañez. Pero ahí de a poco, como te digo yo, como el 75, todo eso empezó a salir de nuevo a flote. Y ahí empezó todo el canto nuevo. La radio ya tocaba mucha música folclórica, chilena, de todo. Inti Illimani, Quilapayún, todo lo que estaba en ese tiempo pegando. Una vez que viene la dictadura, todo lo que era organización social y organización juvenil como que desaparece. Lo único que estaba permitido era aquello que era proclive al régimen.
¿ya? Los jóvenes que eran proclives al régimen militar, ellos tenían todos los espacios y todas las granjerías, sin duda. Aquí se empieza entonces a dar desde muy pequeña, una pequeña semilla de organización y de expresión cultural. Y esto sin duda bajo el alero de la iglesia. La radio ya en ese tiempo, en el 75, ya estaba comprometida con toda la cosa de la pastoral obrera, por la lucha contra la dictadura. La labor de la comunidad cristiana en los tiempos de dictadura era mucho de acoger víctimas, yo diría víctimas, digamos, de represión política y víctimas también del tema económico, porque se creó mucha pobreza. Ahora, el trabajo en conjunto con los partidos de izquierda, eso venía pasando desde hacía mucho tiempo, especialmente con la emergencia de la teología de la liberación, la doctrina social de la Iglesia y el Concilio Vaticano II, que a su vez se replica en un pequeño concilio que se hace a nivel latinoamericano, que se conoce como Medellín. Y ahí se establece, digamos, esta alianza, por decirlo de alguna manera, de ponerse del lado de los pobres. Entonces necesariamente había que establecer relaciones con los partidos que representan los intereses de los pobres. Después de los 80 surge la necesidad de reorganizar políticamente, digamos, también, de reorganizarse políticamente y una de las primeras juventudes que parten organizando es la Juventud Comunista, precisamente, en la época de los 80. Se convoca un gran número de personas que venían ya de participar anteriormente, otra gente nueva, alguna gente que venían del norte, y de ahí surge esta necesidad de organizarse. Y, por supuesto, organizarse para luchar contra la dictadura. Por la protesta incluso tocamos, sabíamos que a las 7 de la tarde había paro, ¿cierto? Con Carcerolazo, Cortelú. Nosotros tocábamos pura música de protesta. Era el Quilapayún, Inti Illimani, Patricio Mans, Luis Yapu, toda la música chilena, y algunos que otros argentinos, igual que el Piero, por ejemplo. Toda esa música se tocaba durante los actos de protesta que se hacían, que a la radio la única que escuchábamos, bueno, teníamos móvil en la calle, era todo un trabajo periodístico bueno que se hacía. Era muy fuerte el movimiento artístico que existía acá en Magallanes. Yo te diría que siempre lo pensábamos así, probablemente equiparable solo a lo que pasaba en Santiago. No creo que haya habido otra región de Chile que hubiese tenido un movimiento contestatario a la dictadura tan importante en lo artístico como existió en Magallanes. El año 82, más o menos, o sea, del 80 al 82 se realizan muchas actividades artísticas, peñas, vienen muchos artistas del norte que quieren mostrar su canto, en fin, que también están, digamos, interesados en a través de su canto decir algo, llamar la atención para producir un cambio o por lo menos también denunciar todas las cosas que estaban ocurriendo en ese tiempo. Nosotros traíamos artistas de Santiago, de hecho lo íbamos a buscar allá. Eran muy pocos los que se venían. Los iban a buscar en auto. En auto, claro. Se cruzaban la frontera, se venían para acá. La Coca Cárdenas, con mi compañera, realizaban muchas veces esta actividad. Y ellos iban y traían a los artistas, cuando no había plata para traerlos por avión, digamos, que eran las más de las veces. Y comenzamos entonces que comienza a ver este tipo de presentaciones artísticas en ciertos lugares que a veces eran algunos clubes, en fin, alguien que con algún pretexto, digamos, uno organizaba una actividad
de peña, de canto, en fin, cultural. El de Piero fue el que más hubo problemas porque Piero tenía miedo de venir a Punta Arenas. O sea, y a Chile porque vino en toda la dictadura. Y después para irse igual. Él tenía miedo de irse, no tenía miedo de cantar los temas que eran lo emblemático de él, pero al final los cantó y se fue igual bien, no hubo problema. Yo siempre digo que en tiempos difíciles el artista popular es el primero que abre las puertas a través de la canción, a través de una guitarra, a través de un poema también, ¿no es cierto? Los escritores, las ideas que están latentes y reprimidas empiezan a salir. Y los artistas, yo creo que más que los políticos, los artistas son los primeros a empezar a mostrar de nuevo eso, a cantar una canción de alguien quizás que no diga mucho, pero es un nombre que ya dice algo, una poesía que quiere decir algo muy escondido. Y son los artistas los primeros que se enfrentan públicamente estas ideas represivas, digamos. Lo que me interesaba es que la gente entendiera el mensaje, captara lo que le estábamos diciendo, qué sé yo. No sé, pues si yo cantaba El Arado y que él hablaba de la pobreza que había en la población y que no solamente vivíamos nosotros, sino que había pobrezas a nivel nacional y a nivel continental. Eso la gente lo sentía, le llegaba. Yo sentía que había esa comunicación. Yo partí cantando de a poquito, ¿no es cierto? Una cancioncita, otra de Serrat, de repente La Violeta, de repente Silvio, de repente Víctor Heredia y así. ¿Ah? Y empecé a participar en los festivales y empezaron de alguna manera, entre comillas, los problemas también, ¿te fijas? Hasta que llegó un momento, digamos, en que ya era bien complicado al final cantar. Yo estaba como con ganas también de irme porque la constante censura también fueron hitos que marcaron. Yo participaba en todos los festivales, pero yo iba a un festival por de Cerro Sombrero, te hablo del año 79, 78, 79, y ¿qué iba a cantar? Páseme la lista. Cuando cantábamos en el inicio de las protestas, era ya una cosa ya bastante más, como te dijera yo, bastante más aguerrida, porque cambiaban las canciones. O sea, yo no cantaba, ni mis compañeros de canto cantaban lo mismo que cantábamos en el cultural. Qué sé yo. La diferencia, ponte tú, yo interpretaba mucho a Víctor Jara, interpretaba mucho a Paco Ibáñez, pero en la plaza nosotros cantábamos El Venceremos, cantábamos El Pueblo Unido, porque no sacábamos nada de cantarle canciones ¿cuánto es de Café Cultural o de Café Concert? Porque eran masivos, o sea, eran miles de personas que estaban ahí y no las podías tener tristonas. La idea era animarlos, ¿cómo se podría decir? Enguerrarlos un poco. La canción siempre ha sido un arma de formación muy fuerte. La canción era el arma que teníamos nosotros, o sea, lo usábamos en ese momento, a pesar de que también disponíamos de otras formas de expresión, como era el rayado, qué sé yo, el panfleteo y hacer otras actividades, ¿no? Y tú dices, bueno, claro, escuché una canción, sí, pero la canción tiene ideas, y esa canción te llevó a otra canción, y ese artista te llevó a Pablo Milanés, y ese Pablo Milanés te llevó a Noel Nicola, y Noel Nicola te llevó, ¿me entiendes? O sea, es una red que te va abriendo un mundo cultural y obviamente con muchas ideas libertarias. O sea, un muchacho que cantara canciones tan inocentes como Gracias a la Vida era visto con sospecha. Porque era de la Violeta Parra, claro, o sea, si no cantaba Los Quincheros, caías bajo sospecha, persecución, qué sé yo, y se te podía ir la vida en eso, o sea, si no era chiste, ¿ya? Yo tengo quebrada esta mandíbula acá, porque una vez cuando salía de la casa de mi compañera, que hoy día es mi esposa, en ese tiempo estábamos pololeando, a la vuelta de su casa me pilló un grupo de estos desconocidos. Yo recuerdo que sonó un golpe por acá atrás nomás y de ahí no recuerdo mucho. Después me llevaron al hospital unos compañeros. Estuve con las mandíbulas amarradas como 3 meses o algo así.
porque me fracturaron esto y hasta los días de hoy, bueno, me tuvieron que sacar unos dientes para que pueda comer, qué sé yo, pasó una bombilla. Así que sí, efectivamente recibí algunos cariños de estos hombres. Tener un cassette de música alternativa a lo oficial era algo que te podía llevar la vida. Porque claro, el tipo que te sapeaba, el tipo que te tomaba detenido, podía pasársele la mano y chao pescado, digamos. El derecho de vivir, poeta o chimil. Con algún pretexto, digamos, uno organizaba una actividad de peña, de canto, en fin, cultural. Y después sí se consolida bastante más con la aparición del café cultural. De hecho, el Café Cultural yo diría que cumplió un papel importante, la organización, digamos, en torno a los encuentros musicales, de solidaridad, el tema de la integración, y todo eso, digamos, por la juventud, que fueron los que iban adelante con estas cosas. En el Café Cultural nos juntábamos cantores y con los cantores, qué sé yo, entremezclábamos a poetas o, qué sé yo, durante un día se presentaba, no sé, pues, la obra que tenía el Talo Mancilla en Fierros, por ejemplo. Y ahí llegan todos los del canto nuevo. Llega Capri, Eduardo Peralta, Gatti, llega Patricio Mans. Todos los grupos que... Trenquinilo fue yo creo uno de los primeros que llegó en esa época a cantar a las peñas. Y se hacían bastante, nosotros igual hacíamos peñas y bueno, se grababan. Incluso todavía hay audios que yo tengo de Eduardo Gatti, que lo traía en la Pincoya, todo eso se graba. Y después se pasaba en la radio. La única radio que lo podía transmitir. Como le canto a mi gente país, lo que yo pienso de vos, que a mi patria la fundaron a golpes y cachetazos. Cuántas voces se callaron a machete y a balazo, pero cuántas voces se callaron, país, a machete y a balazos. Ay, país, 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 y dale país, país. Fue una época muy bonita, conocí mucha gente, además venía mucho artista comprometido, no sé, Kelentaro, tanta gente que venía y uno podía compartir con ellos, aprender de ellos. Fue una época muy bonita. Había actividad de talleres, habían domingos para los niños. O sea, allí ese fue un centro importante de actividad cultural, artística, y que marcó una época. Yo creo que al menos los que vivieron ese tiempo y esa generación se deben acordar lo que sucedía y lo que significó también para la lucha política contra la dictadura. También hay que recordar que estaban las peñas de Río Los Ciervos, que esas eran peñas donde solamente participaba gente de regimiento, digamos. Entonces nosotros éramos los cantores populares porque nosotros sí nos sentíamos representantes del pueblo, eso sí. O sea, nosotros no nos quitó nadie y no nos va a quitar hasta ahora nadie el hecho de sentirnos que sí representamos al pueblo durante ese periodo. En todas las dictaduras que ha habido son los artistas los que primero plantean la idea, los que aparecen públicamente. Y eso para mí es fundamental, fundamental. Lo hacíamos por amor al arte, nunca se nos pagó un peso, pero sin embargo, si teníamos que estar desde la 1 de la tarde hasta las 10, 20, a las 12, la hora que sea, estábamos. Y después salir a tirar miguelitos, salir a tirar panfletos, y había que ir, o hacer un rayado. Pero era por compromiso, te fijas, no había ninguna retribución a eso. La lucha, el deseo de terminar con la dictadura superaba todo eso. Y creo que incluso daba mucho más fuerza para salir de eso. O sea, entonces yo creo que eso motivó también a mucha gente a crear durante ese periodo. El Manuel tenía una canción que se llama El Gusano,
que se cantaba mucho igual, era una canción muy buena, la había hecho él. ¿Tú lo hiciste? ¿Te acuerdas de esa canción? Muy poco. Ay, Era muy panfleto. Pero era una canción panfleto, pero era muy buena la canción en ese momento. Pero no Sí, importa, pues mira, si no la cantas ahora, si no tenemos el registro, se va a morir y es parte de la historia. Tienes un compromiso con la humanidad. Buenas declaraciones. Les contaré una historia que ocurrió en mi jardín. Un gusano malvado no me dejaba dormir. Juntemos todas las manos, que venga el gusano, no podrá pasar. Que sepa que aquí cantamos, que aquí pensamos y seremos más. ¿Qué sueños tuve esa noche? Pesadillas tal vez. Estaba muy bien armado, esperándome ver. Y había que convencer a la gente de que había que luchar para salir de la dictadura. Entonces, el arma era en ese rato la canción y el discurso. Yo no servía para el discurso, por lo tanto, bueno, la canción, ¿te fijas? Hasta el día de hoy, infortunadamente, a nivel político los cantantes, o sea, son necesarios cuando hay un acto. Pero después cuando tú necesitas una pieza para ensayar, oye, en la casa del abuelo de Babel, puta, se ensayó, se cantó, se hizo en la casa del Negro Ruiz. ¿Qué no se hizo? ¿Y Manuel Reyes? Y de Manuel Reyes también, otro, donde estaban... ellos nos daban sus casas para que nosotros ensayáramos. Claro. Pero cuando tú le pedías a algún partido político que hiciera lo mismo, no, o sea, que no, compañero, que tenemos que... Y en realidad no dedicaban tiempo a nada, o sea, en realidad no lo hacían. Pero lo más bonito me parece a mí eran los jóvenes, los adolescentes que tomaban los instrumentos, armaban conjuntos y hubo mucha actividad, mucha creatividad, ¿ya? Muchos jóvenes que hoy día son provectos cantantes del circuito magallánico se iniciaron ahí. Y sin duda que el núcleo de esa expresión era lo que iba saliendo de las comunidades cristianas, ¿ya? De muchachos que habían aprendido a tocar guitarra, que habían aprendido a cantar, a armonizar, qué sé yo, a aprender letras un poquito más atrevidas que lo que estaba oficialmente permitido. Sin duda que ellos componían el núcleo de esta gran expresión, de esta como gran fiesta que se empezó a dar. Yo no sé si mis compañeros de canto de aquel entonces tendrán la misma visión que yo, pero la visión que yo tengo es que yo cumplí un papel. O sea, yo no era artista, nunca me consideré artista. Para mí la canción era en ese rato militancia, nada más que eso. Y dentro de eso estaba el cumplir con lo que el partido te pedía, nada más que eso. Entonces, ¿quiénes decían las cosas? Nosotros, malamente, ¿ya? Yo no hablo muy bien, entonces, con mi poco, más el poco conocimiento seguramente que yo tengo en comparación a otros políticos que tenían más estudios, que eran mayores que yo incluso, el enfrentamiento, el llamar a un paro, el llamar a fuera Pinochet, al que basta de injusticia, basta de abuso, que queremos pan, queremos justicia, todas esas cosas las hacíamos nosotros en los escenarios, ¿ya? Entonces, no es querer creerse el cuento que nosotros producimos algún cambio, pero fuimos parte importante de lo que significaba la difusión de la palabra y de la idea en su momento. Y yo después no seguí en los escenarios porque no era artista. ¿Te fijas? Era la manera en que yo tenía para cumplir un rol en este proceso. Uno cuando analiza esto, no es que los artistas sean revolucionarios. No, lo que pasa es que los artistas tienen la opción, me parece a mí, de pronto de subirse a un escenario. Y cuando tú te subas a un escenario y hay a tu alrededor una situación que tú no puedes, o tienes dos caminos, o te abstraes de eso y haces como que estás en una burbuja y eso no lo ves,
Y entonces no te refieres a ese tema, y si no estás obligado a reaccionar frente a esa situación que es intolerable, pero tú lo haces porque tú tienes la opción de subirte al escenario. Lo que pasa es que el resto de la gente no tenía esa opción, entonces los artistas un poco daban la cara por esa situación. Ahora, a todo esto nosotros no nos pusimos los cantores populares. Yo creo que esa designación corresponde, si uno hace justicia, al Negro Ruiz. Porque como él era, normalmente, la mayoría de las veces él era el que nos presentaba, era como presentador oficial de todas estas cosas. Yo creo que a él le nació de adentro el señalarnos como cantores populares. Y nosotros nos quedamos así porque pensamos que nos acomodaba esta designación. O sea, yo creo que uno en ese minuto no medía ni hacíamos mucho análisis de esas situaciones, simplemente tú actuabas en concordancia con las condiciones que se estaban presentando en el país. Fines del 84, me parece que fue, se produce el atentado a Fátima. Igual fue curioso porque nosotros, yo vivía en Alonso Orcilla y nos fueron a buscar allá, me llama un amigo y me dice, Panchito, pusieron una bomba, así que yo fui a buscar a Mario Romero, que era el jefe de prensa, y ahí empezamos a coordinar todo el asunto para instalar un móvil y de ahí transmitir todo el asunto. Así que partió hasta que terminó, hasta que se sacaron los últimos restos de la persona que había colocado la bomba. Igual la gente que está alrededor igual vivió conmigo toda esa experiencia, fue algo que involucró todo ese sector, porque igual se hubieron destrozos en otras casas, no solo en la parroquia y cerca de ahí, sino fue en todo el alrededor de la parroquia. Pero antes, yo creo que fue una semana antes, le habían puesto una bomba al Café Cultural. Una bomba de menor calibre, digamos, pero fue una bomba al fin que produjo daño. De hecho, hasta ahí, yo creo que desde ahí no siguió más el Café Cultural. Pero fue una forma de pararlo, yo creo, de parar lo que estaba pasando ahí. Y al parecer habría habido algún tipo de comando empeñado en hacer ese tipo de atentado en el que estaba involucrado el Café Cultural, que era un centro cultural, un centro de reunión importante y de actividad cultural. Y después cuando sabemos lo que pasó con Fátima. Entonces, tenemos entendido que hay una ligazón, digamos, entre los responsables de ambos, y que bueno, todos sabemos que el responsable de poner la bomba en Fátima, en la iglesia Fátima, murió en el mismo lugar. Punta Arenas, ciudad de sueño y amor, cuando yo vuelva a tus playas, renacerá el corazón. La Pascua del 73, a nosotros nos juntaron en el comedor. La noche del 24, tiene que haber sido como las 10 de la noche, 11 de la noche, con la gente de Santiago. Estaba como prohibido, digamos, juntarse, y ahí habló un oficial, por supuesto, mala clase, digamos, porque no podría haber dicho cosas, digamos, por último, de buena crianza para la ocasión, pese a la circunstancia porque además ellos estaban con fusiles y granadas, estábamos celebrando la Pascua, entonces no. Ahí cantó Orlando Letelier y cantó Aniceto Rodríguez. Orlando Letelier era diestro para la guitarra y era cantor. Entonces, él cantó 2 canciones mexicanas. Eso era lo políticamente correcto en ese minuto. Pero quien no fue políticamente correcto fue Aniceto Rodríguez, porque Aniceto Rodríguez cantó Canción de Paz. No sé si lo digan. Si tuviera una canción, cantaría. Ahí estuvo la música. Si tuviera un martillo, golpearía en la mañana, golpearía en la noche, por todo el país. Alerta el peligro, debemos unirnos para defender la paz.
Si tuviera una campana, tocaría el... Entonces, yo creo que en los momentos difíciles uno valora estas cosas y valora, digamos, de que el arte está junto, digamos, junto a lo que quiere la mayoría del pueblo, que en ese tiempo era libertad, sobrevivir primero, porque para tener libertad hay que estar vivo, si no, no. Y eso ayudó mucho. Cantaría en la mañana, cantaría en la noche, por todo el país. Alerta el peligro, debemos unirnos para defender. O sea, la música cumple un papel importante en esto, digamos, del no estar solo, de sembrar esperanza, de poner ideales, de compartir y luchar por ideales. Fue una herramienta poderosa, digamos, y por supuesto toda mi admiración para todos los artistas, para todos los que tuvieron el valor, digamos, de tomar la guitarra y cantar, que no era fácil. Fernando Ferrer empezó allí a manifestar el interés que él tenía de crear una obra musical, histórico-musical, que él siempre decía al estilo de un canto a la pampa, como la obra del canto a la pampa, precisamente, que habla sobre los sucesos de Santa María de Iquique. Eso. Y nace el canto a Magallanes, y ahí empezamos a trabajar con él en eso del canto a Magallanes. Pero fuera del ámbito, entre comillas, político, yo lo que reconozco es el trabajo, porque si tú me dices que yo reconozco un trabajo artístico aquí, es el del trabajo del grupo Alturas. La gente siempre, o muchas veces nos preguntaba por qué se llaman Alturas, y nosotros no decíamos, en realidad solamente le pusimos Alturas, porque un dato que nunca casi contamos, y que probablemente casi nadie se recuerde, Alturas era el tema que usaba Radio Moscú como característica. Y obviamente era una clave más, o una forma más de decir, aquí estamos nosotros, para algunos, para que pudieran entenderlo, en realidad era una forma más de decirle a la dictadura que estábamos vivos. Yo lo reconozco. No tiene comparación con lo otro, no tiene relación, pero yo lo reconozco como un trabajo también, valoro su trabajo, digamos. Como se hizo en esa época, lo que sucedió, creo, es que la gente dijo, qué cosa lo que está pasando acá, qué grupo es este, cómo es posible, en fin, y aglutinó a un movimiento que era mucho más allá de lo musical. Se presentó una, otra y otra vez, y por eso que tuvo éxito. Si eso hubiese pasado en épocas normales, probablemente habría sido debut y despedida, muy probable. Y de hecho nosotros presentamos el canto Magallanes con el alero de la UT que yo te contaba. La idea era presentarlo en 2 funciones y chao. Ni siquiera pensamos en grabarlo, lo grabamos ahí con los medios que había, que eran grabadoras de ninguna calidad. Pero después vino toda esta cosa de que no, tienen que seguir, en fin. Y terminó eso grabándose en un disco, en vinilo. Era la primera vez que un grupo de acá tenía la opción de ir a grabar a Santiago, etc. Y se formó, eso fue el movimiento que partió ahí y que después, como una bola de nieve, creció. Claro, porque la gente, ese era un grupo que teníamos necesidad de hacer actividad cultural. Por supuesto, estábamos viviendo en plena dictadura y habían cosas que no se podían hacer ni decir, pero eso no impedía que haya este ímpetu de querer hacer algo. Y por supuesto, una de esas cosas se dio justamente con la creación de esta obra, en que, bueno, yo creo que es la única obra que interpreta plenamente en una obra musical gran parte de la historia de lo que es Magallanes. Fue un fenómeno porque, ya te decía, la gente de nuestra vertiente estaba muy golpeada, porque había estado detenida, porque tenía un familiar, un amigo,
o lo que fuera, y además la gente tenía muchísimo miedo. Lo que pasa es que con toda esta cosa también aprendimos a ocultar nuestro temor también, pues. Porque no podías estarle traspasando tu temor a la gente, no podías. Era inconsistente. Yo creo que pese a todo lo negro que hemos pintado, floreció el movimiento musical chileno, floreció en dictadura. Y llegó la democracia, y una de las deudas que tiene la Concertación es precisamente haber cerrado los espacios y haber vuelto a foja cero, porque a eso volvimos. O sea, hoy día tú no vas a ver a estos grupos que hemos mencionado y a estos grandes artistas que los conocen, los adoran y los muestran en todas partes del mundo. Aquí no los vas a ver. En Chile, en la televisión por lo menos, no están. No están. Bueno, lo más triste fue cuando cerraron la radio, porque, o sea, llegó la democracia y se cerró la radio, así que podía haber sido al revés, ¿cierto? Porque nosotros sufrimos, todo el personal de la radio fue bien comprometido. Aparte que estábamos trabajando en un medio que era de iglesia y que llegue un momento que se cierre, fue penca. Cuando se recupera la democracia, en el fondo la sensación bueno, ahora qué, porque nosotros un poco no nos dimos ni cuenta que estábamos tan casados con el tema de que todo lo que tú hacías ya artísticamente a esa altura era en función de recuperar la democracia. Entonces cuando se recupera la democracia, uno tiene que reestudiar su temática y bueno, empezar a hacer las cosas que hubiera hecho de no haber existido dictadura. Y por lo tanto ahí hubo todo un camino que reconstruir, y que a todos los artistas les costó bastante, pienso. Y me parece que en todos los géneros, incluso, más allá de la música. Afortunadamente nosotros teníamos esa cosa, esa semilla que nunca la dejamos, que era de ser tan regionalistas, tan odiosos de regionalistas, porque tú sabes cómo son los magallánicos en ese aspecto. Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. No tengo idea por qué, pero aquí ocurren cosas distintas a cómo ocurren en otras partes del país. No digo que seamos ni mejores ni peores, somos distintos. Porque estamos encerrados acá, porque nadie nos pesca desde otro lado de Chile, por la causa que tú quieras. Los magallánicos tenemos una forma de actuar diferente. El ser humano tiene necesidad de expresar lo que siente, digamos, frente a un momento determinado o a una situación determinada, y eso lo hace de mil maneras. Algunos lo hacen escribiendo una nota y otros lo hacen escribiéndolo en verso o en prosa, y lo hacen canción, y lo hacen música también. La música que tocamos nosotros era una respiración, como un apoyo que la música le da en ese momento. Escucharlo un Sol y Lluvia, un Patricio Mans, como te digo, era como una música mensaje que le llegaba a ellos y los mantenía a la gente a seguir adelante, a seguir luchando por la cosa. Bueno, se me afloran todos los amigos en realidad, y los compañeros, y de ahí mis raíces. O sea, yo creo que de ahí provengo, y eso no lo voy a negar y no lo podría negar. Y de ahí aflora mi ser actual y mi proyección a futuro, que son mis hijos, que felizmente ellos han recogido esta semilla y que con orgullo tengo que decir que la llevan adelante en forma democrática, porque nadie se la impuso. Ellos asumieron que esta también es su ruta y es la que están siguiendo. Entonces todo eso yo creo que es la simiente de haber sido protagonista de esta parte de la historia de nuestro país, ¿no? Lo único que puedo decir es que creo que es importante que no haya que olvidar. Creo que es importante lo que están haciendo ustedes por eso. Porque la única forma de construir el futuro
es no olvidando lo que somos, lo que fuimos y lo que vivimos. Y creo que eso es importante. Partir de lo que hubo antes, de los que estuvieron antes, de los que hicieron antes. Si olvidamos lo que pasó, se va a volver a repetir. Si olvidamos la represión, si olvidamos el miedo o la tortura o todo lo que pasó, eso se va a volver a repetir. Entonces es importante mantenerlo en la memoria, no como una cosa violenta de revancha, sino como una forma de aprender a ser, para que seamos mejores como país. Así como se escribieron muchas páginas y mucha gente escribió en diarios, revistas, en fin, en notas clandestinas, en diarios clandestinos que salieron, también se dijo mucho a través de la poesía y el canto, y eso es parte de la historia. Finalmente la metáfora es que los compañeros lo torturaron esto, le rompieron la guitarra, pero igual, pero no se pudieron llevar la música. O sea, se llevaron todo, pero finalmente te queda la música. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta.